Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué nos espera en el próximo episodio de Kaderimi no Yuno? Todo y más estará contigo en nuestro vídeo pronto. El emocionante segundo tráiler de nuestra serie ha sido lanzado. Digamos que Zemal y Asille han renunciado a huir. Zemal comenzará a enfadarse mucho. Zemal y Asille seguirán intentando ponerse celosos el uno al otro. Esto nos hará enojar mucho. Zemal intentará reconciliarse con Helin. Asille, por otro lado, estará más cerca de Mayr que nunca. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en el tráiler. Zemal le dice a Asille, ahora vas a entrar, les estás diciendo a todos uno por uno. Nedret agarra a Nergis por el brazo y lo lanza. Nergis dice, y ahora le voy a contar a mi padre cómo nos amenazó y todo lo que pasó. Luego, en la mesa de la cena, Zemal besa a Helin en público. Todos están muy sorprendidos y se miran. Zemal habla con Asille mutuamente. Le dijo a Zemal Asille, estaba a punto de salvarme la vida en un momento de entusiasmo, ni siquiera estás en mi campo de interés. Asille, por otro lado, le dice a Zemal, ¿es eso así con un momento de entusiasmo? Entonces Asille cae al vacío, queda sola y se encuentra sobre los hombros de Mayr. Mayr dice, Asille creyó en mí, confió en mí, se refugió. Entonces el rebelde se dice a sí mismo, eres un estúpido, un estúpido. Luego, Asille Zemal besa a Helin y toma la mano de Mayr en público para ponerse celosos, y todos se sorprenden y Zemal se levanta y se va. Mientras tanto, Nargis desaparece. Asille busca a Nergis por todas partes en casa y no puede encontrarlo. Asille encuentra la carta para mi madre en la mesa de la habitación, abre la carta y la lee. En la carta, ella dice por favor no me lo impidan, no podrán hacerlo de todos modos. Mientras leen estas líneas, ya habré ido a mi jaula y Asille llora y está devastada por lo que lee. Gulsum, que estaba molesta por lo que escuchó, apareció ante Asille. Tras ello, nos espera una gran rivalidad entre Gulsum y Asille. Asille tendrá que tomar una decisión muy difícil. Cuando Mayr se entera de todo, Asille vivirá en un espacio reducido por un tiempo, preocupado por lo que les espera. Mientras cuestionaba su inestable relación con Zemal Helin, se vio obligado a seguir rebelándose contra su vida a causa de sus errores. La relación entre Helin y Zemal nunca mejorará. Porque parece que a Zemal nunca le gustó Helin. Si ama tanto a Zemal Asille, nos preguntamos si es solo para ganar más dinero o si hay otras cosas. Nos viene a la mente la pregunta de por qué los dejó, ¿no? ¿Crees que hay otra razón por la que se fue? Fue tan simple dejar a Asille y sus hijos. Puedes decirme qué piensas sobre este tema en la sección de comentarios, a ver quién tiene la misma opinión. En primer lugar, los que dicen, Asille, perdona a Zemal y volverán a estar juntos. Presiona el botón me gusta a continuación y comenta sobre nuestra pareja y mostremos nuestro número juntos. Las sorpresas comienzan ahora en la serie El juego de mi destino. Porque la reacción de la audiencia al escenario ahora hará que los eventos progresen de manera muy diferente. Dado que Zemal se mostró bien y Asille estaba persiguiendo a Zemal, nuestro escenario ahora procederá de manera un poco diferente. Jamal pagará por lo que ha hecho. El acercamiento entre Asille y Mayr comenzará en poco tiempo. De hecho, la mayor sorpresa serán los celos de Asille por Mayr. Zemal, en cambio, querrá morirse de amor. La mayor sorpresa que nos espera es que la historia de Asille estará ante nosotros en poco tiempo. Veremos por lo que pasó Asille durante 7 años después de que Zemal la abandonara, cómo cuidó a sus hijos y por lo que pasó. Viviremos momentos donde estaremos muy emotivos en estas escenas. Veremos qué tan duro lucha Asille. Cuando veamos estas escenas, nuestro enojo hacia Zemal aumentará aún más. Veremos escenas donde Mayr será feliz ahora. Sembrar semillas de amor entre Mayr y Asille y presenciar estos momentos de la mano de Zemal complacerá a todos los asistentes. Como pueden ver, les damos la noticia de que ahora veremos hermosas escenas en la serie de Kaderimi no Yuno. Mientras le iba a decir a Helin que Zemal quería romper con Helin en el nuevo episodio de la serie, Asille llama a Zemal y le dice que no le diga nada. Porque la SRA Nedret se enteró de la verdad de Hidayet y amenazó a Asille sobre este tema. Asille, que oculta el hecho del asesinato de Zemal, puede pedirle a Zemal que se dé por vencido con él diciendo que me enamoré de Mayr,
y esta vez Cemal se sentirá abandonado y abandonado. Por otro lado, Mair, sin darse cuenta de todo lo que está pasando, se enamora cada vez más de Asille día a día. Mientras las tormentas se desatan dentro de Asille, ¿podrá ella ver el amor de Mair o podrá responder al amor de Mair? Puede escribir lo que piensa sobre estos temas en la sección de comentarios, para que podamos ver quién opina lo mismo. Cuando Cemal decide divorciarse de Helin, Cemal no podrá divorciarse de Helin, ya que Nedret presenta el conocimiento de que Asille es el asesino como carta de triunfo. Debido a la verdad aprendida por Asille, Nedret tendrá dificultades incluso para volver a estar con Cemal. Por otro lado, Cemal no podrá cumplir su promesa a Asille una vez más, ya que no puede permitir que Asille vaya a la cárcel. Por ello, el encuentro de Asille-Cemal quedará para otra primavera. Mientras Nedret tenga esta información, no habrá fusión para Almohadilla-Ascem de todos modos. Podemos decir que queda muy poco tiempo para que Mair se entere del hecho de que Cemal es en realidad la ex esposa de Asille. Creo que le dirá a Fikret esta verdad, lo que le provoca pesadillas a Gulsum. El caso es que, en un entorno en el que Ur y Mair están conectados con una pasión tan real, será Ur quien desate el nudo. En otras palabras, comprenderá que está en un camino irreversible debido a su amor por Mair Ur. Incluso si Mair Cemal descubre la verdad en los siguientes episodios, nunca podrá renunciar a Ur. Ur no aceptará a Cemal como su padre, pero mi padre dirá Mair. Así, comenzará un proceso que Asille no podrá separar de Mair. Además, comenzará un amor mutuo por Razi y Meral. Supongo que Razi probablemente considerará separarse de Zaide actuando independientemente de su padre a partir de ahora. Ya podemos adivinar que Zual se convertirá en un amante platónico y obsesivo de Mair y que este amor dañará a alguien. Mis amigos que aman el juego de mi destino, suscríbanse a mi canal, manden sus comentarios y apoyen. Por favor, no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes, amigos. Cuídate. Adiós.